Los mexicanos tenemos una galería de personajes que bien podríamos llamar nuestros superhéroes. Sin embargo, en la vida real son varios los momentos en los que personas normales como tú y como yo se atrevieron a marcar la diferencia cuando la situación lo ameritaba, incluso ofreciendo su propia vida para salvarla de muchos más, demostrando valentía y coraje ante la adversidad. Seguramente escuchaste el nombre de más de uno en algún noticiero o en internet. En este video arrojaremos luz sobre estas personas, las cuales seguramente no llegarán a los libros de texto, y quizá no habrá calles con su nombre. Sin embargo, son esenciales para la historia de nuestra nación, a pesar de ser olvidadas por muchos, pero cuyos legados perduran. Esteban Cervantes Barrera. Transcurría el año 2009, Michael Jackson dejaba este mundo y nuestro país aún podía decir que vivía en aparente calma antes que la violencia se desbordara a partir del 2010. Sin embargo, un 18 de septiembre de ese 2009, un soldador de 58 años, de nombre Esteban Cervantes Barrera, regresaba a su casa en Valle de Chalco. Como cualquier otro ciudadano, su medio de transporte era el metro. Sin embargo, un acontecimiento fuera de lo común estaba por desatar el caos dentro de la estación Valderas de la línea 3. Eran las 5:14 de la tarde cuando un sujeto de nombre Luis Felipe Hernández Castillo ingresó a la estación donde pretendía realizar pintas en uno de los muros. Pero un elemento de la policía completamente desarmado y sin chaleco antibalas intentó detenerlo sin saber que el hombre tenía en su poder una calibre 38, que accionó al momento dándole muerte al oficial. El sujeto comenzaría a dar un atemorizante discurso, justificando su crimen, diciendo que fue por orden de Dios, además de obligar a los pasajeros del metro a rezar. En medio del terror del momento, todas las personas trataban de escapar por donde pudieran, completamente despavoridas. Todos excepto Esteban Cervantes, quien sin pensarlo dos veces, se abalanzó a Luis Felipe, con quien empezó a forcejear para poder quitarle el arma. Su valentía quedó grabada en un angustiante video donde se aprecia su gallardía. Sin embargo, sus 58 años de vida hasta ese entonces, desgraciadamente, no le permitieron tener esa agilidad necesaria que sí tuvo hace algunos ayeres. Pues durante el forcejeo resbaló varias veces, y para su fortuna, Luis Felipe no iba a desaprovechar esa oportunidad para detonar el arma en su pecho y así arrebatarle la vida. Finalmente, el agresor fue sometido por la policía cuando intentaba reabastecer su arma dentro de uno de los vagones. Además, casi fue linchado por la gente que presenció en primera persona cómo se apagó la luz en un valiente como Esteban mientras trataba de salvarlos. Finalmente, Luis Felipe Hernández Castillo fue sentenciado a 151 años de prisión. En su momento fueron varios los homenajes a Esteban, pues el metro de la Ciudad de México instauró la medalla Esteban Cervantes Barrera, la cual se entregará si alguien realiza un acto heroico en el metro, aunque dudo mucho que eso se vuelva a repetir pronto. También se develó en el metro Valderas el mural llamado El valor frente a la indiferencia, obra del pintor Alfredo Nieto. También se ha propuesto una calle con su nombre. Inclusive se propuso poner su nombre a la línea 12, ideas que nunca se concretaron. Jesús García Corona, el héroe de Nacozari. Sí, sé que te mencioné que muchos de estos héroes no fueron tan reconocidos, pues este no es el caso, ya que de todos en este iceberg es el único que alcanzó a tener el estatus de héroe nacional, pues su acto heroico se conmemora cada año de manera oficial, y él sí que apareció en los libros de historia, así como su nombre en varias calles y escuelas del país. Recién cumplidos los 17 años, Jesús solicitó empleo directamente en la oficina del ferrocarril de la compañía minera. Al ser menor, se le dio un puesto pequeño. Sin embargo, ya en sus 20s, se convirtió en un ingeniero de máquinas. El 7 de noviembre de 1907, aunque Jesús García Corona no le tocaba conducir el tren, tuvo que cubrir a un compañero enfermo y hacerse responsable de los 3 viajes programados entre el pueblo de Nacozari y la mina de Pilares. Por un error, se acomodaron los vagones que contenían dinamita al inicio del tren.
el cual perdió presión de vapor. Las chispas vivas de la máquina llegaron a las cajas de dinamita, provocando un incendio. El fuego se expandió, aumentando las llamaradas. Ante el inevitable final, por la intensidad del fuego, Jesús gritó a sus compañeros que escaparan saltando de la locomotora. Jesús metió toda la velocidad posible con la esperanza de alejarlo del pueblo y evitar una catástrofe. Sin embargo, jamás pudo bajarse de ese tren. Fue entonces cuando un estruendo cimbró todo Nacozari. La onda expansiva quebró vidrios y sacudió las casas. Una explosión de ese calibre dejó la locomotora totalmente inutilizable. Y Jesús murió al instante. El acto desinteresado de Jesús García Corona salvó al pueblo de Nacozari de una destrucción segura y se hizo conocido como un héroe en todo México. El legado de Jesús García Corona sigue vivo, recordándonos la importancia del desinterés y el sacrificio por el bien común. Su historia es un recordatorio del poder de las acciones de una persona para marcar una diferencia significativa en el mundo. Gonzalo Miguel Rivas Cámara. El 12 de diciembre del 2011, en la carretera México-Acapulco, Gonzalo Miguel Rivas Cámara trabajaba como ingeniero en sistemas de una gasolinera. Justo ese día se llevó a cabo una jornada de protestas por parte de normalistas que tenían ciertas exigencias al gobierno en turno. Siendo ajeno al conflicto, la manifestación llegó hasta la gasolinera, cuando un grupo se separó de la protesta y llegó a exigir que se les diese gasolina. Ante la negativa de los trabajadores, los sujetos cruzaron la avenida a otra estación, donde lograron llenar un contenedor de plástico y retornaron a la primera gasolinera para incendiarla como represalia por la negativa. En ese momento Rivas Cámara se encontraba en la estación llevando a cabo su trabajo. El fuego se propagó rápidamente y la gasolinera corría peligro de explotar. Gonzalo sabía que tenía que actuar rápido para evitar un desastre, así que tomó un extintor y comenzó a apagar las llamas. La situación empeoraba y Gonzalo se dio cuenta de que el fuego era demasiado grande para un solo extintor. Pidió a los protestantes que llamaran a los servicios de emergencia, pero estos dudaron pensando que se meterían en problemas por provocar el incendio. A pesar de esto, Gonzalo no se dio por vencido, continuó combatiendo el fuego con todas sus fuerzas, esperando a que los servicios de emergencia llegaran pronto. Finalmente llegaron y lograron apagar el fuego por completo, pero lamentablemente, Gonzalo había recibido quemaduras de tercer grado que lo llevaron a una larga agonía de 3 semanas, falleciendo en los primeros minutos del 2012. Sus acciones heroicas salvaron a muchas vidas, incluidas las de los propios normalistas que habían tomado la caseta ese día. Gonzalo fue reconocido con la medalla Belisario Domínguez, y fue su madre quien recibió el reconocimiento en una emotiva ceremonia. A pesar de que algunos sectores normalistas se opusieron a sus homenajes, pues su acto heroico perjudicaba a sus intereses. Hoy en día, hasta para ser un héroe, tienes que ser de un bando u otro. Héroes de la combi. El 31 de julio de 2020, aún con los estragos de la cuarentena, 2 hombres se subieron a una combi de pasajeros. En la autopista México-Texcoco, los delincuentes llegaron muy leones, amenazando, humillando e insultando para asaltar a la gente. Pues seguramente esta acción para ellos era tan solo un atraco más de los que iban a cometer en ese día. Una vez que vaciaron los bolsillos de los pasajeros, le ordenaron al chofer que frenara la unidad. Y aunque el primer sujeto logró bajarse, el segundo no corrió con la misma suerte, pues un pasajero le metió el pie y lo sujetó fuertemente. Esta simple acción de ese hombre desencadenó un festín para todos los que estaban dentro de la combi. El sujeto quedó a merced de la ira de la gente, quienes se despacharon con la cuchara grande, algo que pudo haber quedado en el anonimato, pero afortunadamente había una cámara que grabó durante varios minutos la brutal golpiza al ladrón. El video inmediatamente se hizo viral, pues en ese momento las víctimas se convirtieron en verdugos, y millones de mexicanos que han sufrido el horror de tener el cañón de la pistola de un asaltante enfrente se identificaron con ellos.
Para que sientas lo que sentimos y el "venías bien, León" fueron las frases que quedarían en la memoria, y el incidente rápidamente se convirtió en la comidilla del país entero, con memes apareciendo por todo internet, además de que nos dieron un respiro y un momento agradable durante la contingencia. Pero en medio de las risas, los pasajeros fueron aclamados como héroes por enfrentarse a sus atacantes y ponerlos en su lugar, pues parecía que todo aquel que compartía el video en el fondo deseaba haber estado en esa combi para también darle una paliza al delincuente. Los héroes de la combi reflejan el hartazgo y el clamor por la justicia, la cual casi nunca llega de nuestras autoridades, sino que la mayoría de las veces somos nosotros quienes la tomamos por nuestra propia mano. Frida, la perrita rescatista. Frida era más que un perro, era un símbolo de esperanza frente al desastre. Esta increíble perra mexicana de búsqueda y rescate dedicó su vida a ayudar a los demás, y su impacto se sentirá en los años venideros. Fue formada por la Secretaría de Marina y era una especialista en estructuras colapsadas. Desde su nacimiento, el 12 de abril de 2009, Frida mostró a sus entrenadores habilidades poco comunes. Se observaron en ella cualidades de independencia, concentración, temperamento equilibrado, intrepidez, curiosidad, fácil habituación a diferentes ambientes y facilidad de aprendizaje. La primera misión de rescate en la que participó fue en Haití, después del terremoto de 2010, que dejó enormes daños en la isla y un reguero de personas desaparecidas, de las cuales Frida localizó a 24, 12 sin vida y 12 con vida. Desde entonces, Frida formó parte de operaciones de rescate en varios países, pero se ganó para siempre el corazón de los mexicanos cuando ayudó con su participación en las tareas de rescate durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017, donde su fama se haría mundial. Pero Frida era más que una heroína, era un miembro querido de su comunidad y su impacto en quienes la conocían era inconmensurable. Su naturaleza amable y gentil, combinada con su feroz dedicación a su trabajo, la convirtieron en una perra realmente especial. Lamentablemente, Frida falleció por cuestiones de su avanzada edad el 15 de noviembre de 2022, pero pudo disfrutar de 5 años de retiro, dejando un legado que nunca será olvidado. Sus contribuciones a los esfuerzos de búsqueda y rescate salvaron innumerables vidas, y su historia sigue inspirando a personas de todo el mundo, recibiendo decenas de homenajes con ediciones y dibujos. Incluso llegó a los cómics, donde fue compañera de El Santo, Chapulín y Calimán y otros héroes contra el Ecoloco en el fanfiction Los Protectores. La vida de Frida es un testimonio del increíble poder de los animales para ayudarnos en nuestros momentos de necesidad. Gerardo Rocha, el héroe del Casino Royal. Era el año 2011 y la violencia en México estaba mostrando su peor rostro, pues las noticias trágicas inundaban los noticieros todos los días. Sin embargo, para el crimen organizado esto aún no lo era todo, pues los Zetas llevarían a cabo una de las mayores tragedias en la historia moderna de México, pues el 25 de agosto de ese 2011, alrededor de 15 hombres irrumpieron en el Casino Royal, ubicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Golpearon a la recepcionista, robaron pertenencias de los clientes, rociaron con gasolina las máquinas de juego y la alfombra del lugar, y tras prenderle fuego se retiraron inmediatamente. En el interior del casino había alrededor de 100 personas, entre clientes y trabajadores, pero debido a que la entrada fue bloqueada por las llamas, ya no había ninguna salida de emergencia. Fue entonces cuando un trabajador del casino llamado Gerardo Rocha entraría en acción, llevando a la gente a la parte trasera del edificio. El objetivo era llegar a un estacionamiento que estaba justo detrás del local. Ahí vio una posible salida para salvar a la mayor cantidad de personas. Sin embargo, para lograrlo, todos debían brincar una enorme barda. Eso no detuvo a Gerardo y junto con más compañeros colocaron varias tarimas para facilitar la subida, pero aún era insuficiente para que pudieran saltar, pues faltaba solamente un poco más de altura. Sin otra opción, Gerardo decidió hincarse y convertirse en un peldaño humano para que todos pudieran escapar. 52 personas posaron sus pies sobre él, todo tipo de suelas de zapatos, incluidos tacones de mujer, los cuales se enterraron en su espalda, causándole un gran dolor a Gerardo. Sin embargo, él sabía que debía soportarlo, pues muchas vidas dependían de ello. En medio del humo, Gerardo esperó pacientemente a que brincara la mayor cantidad de gente, sin importar si él no lograba salir a tiempo.
Luego de esa experiencia, Gerardo siguió con su vida, pero llegando el 2020 enfermó gravemente y su salud se deterioró. Pero gracias al apoyo que recibió de donadores de plasma logró salir adelante. Muchos de quienes lo apoyaron jamás olvidaron su acto heroico. Actualmente Gerardo se desempeña como narrador de partidos de fútbol en ligas de diferentes municipios, pero sin duda sigue siendo un hombre solidario que está dispuesto a ayudar al prójimo. Un soldado contra 14 sicarios. De niños, muchos de nosotros hemos escuchado a nuestros padres contarnos historias que parecen demasiado increíbles para ser verdad. Historias de héroes que enfrentaron desafíos aparentemente insuperables y emergen victoriosos a través de pura determinación y poseen una fuerza de carácter y la voluntad de ponerse en peligro por el bien común. El militar de quien te voy a hablar dio muestra de todas estas virtudes. En 2019, en Tepochica, un pequeño pueblo en Guerrero, despertó con el sonido de las balas de un grupo de hombres armados en camionetas pick-up negras, que habían ingresado a la comunidad causando pánico y miedo entre los lugareños. Autoridades estatales recibieron una alerta al 911. En respuesta a la alerta, se envió a un grupo de soldados, pertenecientes al 27 Batallón de Infantería, ubicado en Iguala, quienes acudieron al lugar solo para toparse de frente con las 3 camionetas repletas de sicarios. Y sin previo aviso, uno de los delincuentes accionaría su arma, hiriendo de gravedad al militar, que se encontraba en la primera línea de batalla. Este soldado respiró hondo y preparó su ametralladora, pues él sabía que lo superaban en número y armamento, pero se negó a dar marcha atrás y también respondió disparando, eliminando a uno de los hombres armados. El resto de los sicarios se pusieron a cubierta y se dieron cuenta de que se enfrentaban a un oponente habilidoso y decidido. Los sicarios se negaron a retroceder y continuaron disparando, pero el militar, ignorando su grave herida, continuó eliminando a más hombres armados con disparos precisos, dándole fin a 14 delincuentes él solo, antes de caer herido por ese primer disparo. Este cabo de infantería se desempeñaba como el tirador principal y su función era la de proteger a sus compañeros para que estos pudieran tener el tiempo suficiente para prepararse. Sin embargo, estos no pudieron hacer nada, pues quedaron atónitos viendo cómo él solo terminó prácticamente con todo el convoy, y el resto de los sicarios, a pesar de ser un gran número, cobardemente abandonaron el campo de batalla, perdiéndose en el monte y dejando su arsenal, equipo táctico, las camionetas y los cuerpos de sus compañeros. El militar herido fue trasladado al Hospital General Jorge Soberón Acevedo, en el municipio de Iguala, para su atención médica, pero desafortunadamente falleció a causa de las lesiones recibidas. Días después de este acto heroico, en redes sociales se encontraron fotos de los criminales disfrutando de la vida con total impunidad, sin saber que días después se toparían con un guerrero que estaba destinado a detenerlos, aunque tristemente haya dado su vida por ello. 15 contra 60. En julio de 2022, un grupo de 15 militares asestaron un duro golpe al crimen organizado, cuando en un operativo sorpresa lograron detener a Francisco Torres Carranza, apodado el Duranguillo, líder del grupo Los Cazadores, brazo armado del cártel de Sinaloa. Bajo el fuerte sol en el municipio de Altar, Sonora, la pequeña brigada conformada por el teniente, un sargento, 2 cabos, un operador de ametralladora, 2 choferes, un paramédico y 7 elementos de tropa hacían un recorrido tras un reporte de inteligencia que indicaba la presencia de hombres armados. El teniente ya tenía en la mira al Duranguillo y esta vez no se iba a escapar, así que tras localizar la lujosa camioneta Ram en la que viajaba, fue detenido junto a otros 3 hombres. La captura fue pan comido, limpia y sin usar una sola bala. El Duranguillo y sus hombres fueron sacados con violencia de la camioneta y sometidos sin piedad, un justo trato a quienes seguramente quitaron la vida de mucha gente inocente. Sin embargo, momentos antes de ser arrestado, el Duranguillo logró hacer una llamada que lo cambiaría todo. Y los soldados alcanzaron a escuchar la respuesta a esa llamada: aguanten, aguanten, ya vamos por ustedes. Los militares sabían que tenían muy poco tiempo, muy pocos minutos de hecho, y usaron al Oxxo como una especie de escudo para poder cubrir sus espaldas, mientras dentro de la tienda los empleados se ocultaron en la bodega. Bueno, no todos. También llamaron refuerzos, pero la Sedena iba a tardar bastante en llegar al lugar, por lo que debían manejar la situación solos durante un tiempo. Los elementos alcanzaron a trazar un perímetro alrededor de la tienda, cubriéndose en sus vehículos y con sus armas listas para accionar. De manera inmediata, la situación se agravó cuando llegaron varias camionetas con más sicarios
sicarios, que empezaron a rodear poco a poco a los militares. Calcularon que había alrededor de 60 hombres contra ellos, que solamente eran 15, pero a pesar de ser superados en número, estos jamás retrocedieron. El Duranguillo desde el suelo comenzó a gritar: "¡Nos arreglamos! ¡Déjenme ir!", y acto seguido lanzó una jugosa oferta a los soldados, ofreciéndoles más de 10 millones de pesos por su libertad, algo que seguramente hacía con otras autoridades. Sin embargo, en esta ocasión los elementos decididos rechazaron la oferta, y los sicarios que acababan de llegar no comprendían cómo es que habían rechazado tal cantidad de dinero. Así empezaron a amenazar a los elementos, diciendo que los iban a matar, que hasta ahí habían llegado y que ahí se iban a quedar para siempre. Amenazas que el teniente respondió con total firmeza: "Pues nos morimos todos". Así que luego de lanzar rechiflas e insultos, comenzó la batalla. Fueron unos 5 minutos de fuego cruzado, con ambos bandos intercambiando disparos. El sargento recibió un disparo mortal que le atravesó la costilla derecha, mientras los demás soldados continuaron disparando tiros controlados de 5 en 5 para disuadir al enemigo. Por su parte, los criminales, sin ningún tipo de entrenamiento profesional, disparaban sin ninguna estrategia y acabando con sus municiones rápidamente. Finalmente, al ver la superioridad estratégica del ejército, los malandros comenzaron a correr como gallinas. Uno de ellos fue derribado y el Duranguillo se desmayó cuando terminó el intercambio de disparos. Los refuerzos llegarían para romper el cerco que los sicarios habían puesto para impedir su paso. Gracias a la valentía y a la rapidez mental de estos 15 soldados, un criminal peligroso fue arrestado, y 60 sicarios conocieron el poderío del ejército, su coraje y determinación frente a las abrumadoras probabilidades. Es un testimonio de la dedicación y el profesionalismo de las Fuerzas Armadas mexicanas. Hoy un día maravilloso, de los últimos días el mejor día. La mariposa vuela y vuela por todo el sendero. Homero Gómez, el defensor de la mariposa monarca. Homero Gómez fue un hombre que representó algo más grande que él mismo, pues era un férreo defensor de los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán, donde estas hermosas criaturas viajaban cada año para migrar y descansar. Homero sabía de la importancia de preservar estos santuarios, no solo para las mariposas, sino para las futuras generaciones. Trabajó incansablemente para garantizar su supervivencia y protección. En su juventud estudió agronomía en la Universidad Autónoma de Chapingo y entró al negocio maderero de su familia, comenzando a talar oyameles de cerros cercanos. En ese entonces él veía a las mariposas como un sacrificio necesario, pero muy pronto cambiaría de opinión drásticamente, pues su pasión por la mariposa monarca inspiró a otros a unirse al esfuerzo por protegerlas. Fundó una cooperativa que reunió a residentes locales y conservacionistas para trabajar en la preservación de los santuarios. El liderazgo y la dedicación de Homero fueron fundamentales para crear un modelo económico sostenible, que benefició tanto a los campesinos de la comunidad local como al medio ambiente. De igual forma, compartía su entusiasmo y pasión mediante las redes sociales, donde publicaba videos invitando a que las personas se animaran a visitar el santuario, atrayendo a muchos turistas nacionales e internacionales. Otro de sus grandes logros fue la restauración del santuario El Rosario, considerado el más grande del país, ya que esta reserva estaba siendo destruida por la tala clandestina. Justo estas acciones son las que seguramente estaban afectando intereses de personas que se dedicaban a talar de forma ilegal en la zona. Desafortunadamente, la dedicación y el amor de Homero por las mariposas monarca lo llevaron a su muerte prematura a los 50 años. El 29 de enero de 2020 fue encontrado sin vida, luego de estar desaparecido desde el 15 de enero. El último día que fue visto se encontraba en su tan amado santuario, al cual había dedicado su vida entera, dejando un hueco en el corazón de quienes lo conocieron y trabajaron con él. Pero su legado sigue vivo. La valentía y el compromiso de Homero con su causa siempre serán recordados y celebrados. En redes sociales la gente mostró su respeto a Homero mediante dibujos, ilustraciones, publicaciones y dedicatorias. Además de todos sus homenajes, también se confirmó la realización de una serie de Netflix acerca de su vida y que se estrenará próximamente. Cabe recordar que ese mismo año 2020, otros 30 ambientalistas fueron ultimados, haciendo de México el segundo país más letal para los defensores de la naturaleza. Sin embargo, la historia de Homero es un recordatorio de que todos podemos marcar la diferencia. La memoria de Homero siempre será un faro de luz e inspiración para quienes sigan sus pasos.
Fray Tormenta. Fray Tormenta, cuyo nombre real es Sergio Gutiérrez Benítez, es un sacerdote y luchador profesional mexicano, actualmente retirado, que se ha destacado por su doble identidad. Durante su carrera en la lucha libre, adoptó el nombre artístico de Fray Tormenta y se convirtió en un ícono reconocible por su máscara roja y amarilla. Fray Tormenta combinó su vocación religiosa con su pasión por la lucha libre, convirtiéndose en un personaje único en el mundo del deporte y de la fe. En parte, la necesidad lo empujaría a tomar esta decisión, pues así pudo ganar dinero para lograr mantener al orfanato del que se encontraba a cargo y al mismo tiempo ayudar a personas que estaban en condición de pobreza. A lo largo de su carrera, luchó en diferentes arenas de México, emocionando a los fanáticos con sus habilidades y carisma en el ring. Aunque se retiró de la lucha libre, Fray Tormenta aún utiliza sus máscaras distintivas durante sus actividades eclesiásticas. Ha encontrado una forma de combinar su amor por la lucha y su servicio a la iglesia, brindando inspiración y ejemplificando la importancia de seguir nuestras pasiones y utilizar nuestros talentos en beneficio de los demás. La historia de Fray Tormenta ha trascendido el ámbito deportivo y religioso, llegando a la cultura popular. Su vida y legado inspiraron la película Nacho Libre, protagonizada por Jack Black. A través de la pantalla grande se dio a conocer su historia alrededor del mundo, mostrando su dedicación tanto a la lucha libre como a su vocación religiosa. Fray Tormenta es un ejemplo de cómo las pasiones y los intereses pueden converger de maneras inesperadas y enriquecedoras. Su singularidad y compromiso han dejado una marca duradera en la historia de la lucha libre y de la fe en México. Su influencia continúa siendo reconocida y admirada hasta el día de hoy. Sadric Man. Muchos héroes de cómics se formaron debido a una tragedia. El origen del héroe es una parte integral de la historia de muchos personajes icónicos. A través de eventos trágicos y desafiantes, los personajes encuentran la motivación y la inspiración para convertirse en defensores del bien y luchar contra el mal. Este también fue el caso de Sadric Man, un superhéroe anónimo que surgió como resultado del profundo amor que sentía por su perro Duke, quien falleció en diciembre de 2020. Desde entonces se dedica a rescatar perros en situación de calle y utilizar las redes sociales para concientizar sobre el cuidado y respeto hacia los animales. Aunque su identidad real y su rostro permanecen en el anonimato, Sadric Man ha logrado destacar gracias a su labor y el llamativo traje que utiliza, al más puro estilo de Kid-Ass o de los Power Rangers. Su traje, con los colores azul y verde asociados a la naturaleza, incluyen una capa con el mensaje "No al maltrato animal" en letras grandes. En aproximadamente un año, Sadric Man ha llevado a cabo más de 120 rescates y ha ayudado a más de 1500 animales. Mediante donaciones en especie junto con otros influencers, ha donado alrededor de 10 toneladas de alimento para refugios en todo el país. Además, está construyendo un refugio propio que estaría listo en algunos meses. El superhéroe de los animales ha aprovechado las redes sociales como TikTok, donde cuenta con varios millones de seguidores, para difundir sus rescates y llegar a más personas. A través de estas plataformas recibe mensajes y reportes de casos de animales en peligro, pidiendo evidencia para poder llevar a cabo los rescates. Aunque valora la importancia del activismo presencial y el contacto directo con las personas, Sadric Man disfruta especialmente interactuar con niños, quienes se emocionan al verlo en persona. Como podemos ver, Sadric Man pudo canalizar su dolor por la pérdida de su perro en una misión para rescatar perros en situación de calle y concientizar sobre el cuidado animal. Su labor, apoyada por las redes sociales, ha generado un impacto positivo en la comunidad y ha inspirado a otros a unirse a su causa. La camioneta del ángel. Durante las tragedias, siempre surgen personas valientes y generosas que, sin importar el peligro que enfrenten, demuestran un espíritu de solidaridad y altruismo en los momentos más difíciles. El 5 de junio de 2009, el joven Francisco Manuel López Villescusa viajaba en su camioneta cuando se percató de un fuerte incendio en la guardería ABC, y algo hizo clic de inmediato, pues casi por inercia decidió hacer algo para abrir los agujeros en la pared y para rescatar a los pequeños atrapados.
así que su valiente acto involucró estrellarse repetidamente contra el edificio, utilizando la defensa trasera de su vehículo, mientras las llamas consumían todo a su alrededor. A pesar de las terribles pérdidas, sus esfuerzos lograron salvar a cerca de 70 niños. Los medios se volcaron para cubrir su acto heroico. Además, su camioneta fue remodelada por el programa de televisión Enchúlame la máquina, y no era para menos, pues López Villaescusa llegó a la guardería ABC mientras afuera, policías, bomberos y civiles intentaban sin éxito derribar la pared de la bodega. Estaban tratando de tumbar la pared con un pico, porque la bodega no tenía más que una puerta principal, y por ahí no podía salir ni entrar nadie, había mucho humo. Entonces yo empecé a pegarle con la parte trasera de la camioneta para abrir el primer boquete, narró Francisco en ese momento. Francisco Manuel, de tan solo 23 años en aquel entonces, sufrió lesiones en la columna y los músculos, debido a los impactos que realizó con su camioneta para salvar vidas. Él se identificó con la situación, ya que estaba a punto de convertirse en padre. Recientemente, personal de la Fiscalía General de la República realizó una diligencia en el edificio de la guardería ABC. Filmaban desde el exterior cada uno de los agujeros en el inmueble. La razón de esta movilización era realizar una reconstrucción de los hechos que tuvieron lugar en ese fatídico día. El heroico acto de Francisco Manuel y su camioneta del Ángel dejó una huella imborrable en la historia de la tragedia de la guardería ABC, pues su acto le dio una segunda oportunidad a decenas de pequeños que ahora están viviendo sus vidas plenamente. Escuadrón 201. El Escuadrón 201, también conocido como Aztec Eagles o Águilas Aztecas, fue un destacado grupo de pilotos mexicanos que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Fue formado en 1944 como resultado de un acuerdo entre México y los Estados Unidos, con el objetivo de apoyar los esfuerzos aliados en Europa. El escuadrón estaba compuesto por 300 pilotos y personal de tierra mexicanos que recibieron entrenamiento en Estados Unidos. Su misión principal era proporcionar apoyo aéreo y realizar misiones de reconocimiento en Europa. Aunque México no estaba directamente involucrado en el conflicto, el gobierno decidió enviar ayuda militar cuando embarcaciones mexicanas que abastecían de petróleo a Estados Unidos fueron atacadas en aguas del Golfo de México, por lo que México envió documentos de protesta a Japón, Alemania e Italia. Pero como verán, estos tres países estaban algo ocupados, por lo que ni siquiera se tomaron la molestia de responder. Además, los ataques a barcos mexicanos no se detuvieron. Fue entonces que el presidente Manuel Ávila Camacho declaró la guerra a las potencias del eje, además de demostrar su solidaridad con los países aliados y también, ¿por qué no?, para ganar experiencia en la guerra moderna. El Escuadrón 201 fue asignado a la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, y después de algunas lamentables bajas durante los entrenamientos, los 34 pilotos que pasaron las pruebas volaron aviones P-47 Thunderbolt, uno de los cazas más avanzados de la época. Participaron en misiones de bombardeo y combate aéreo en distintas partes de Europa. Uno de sus momentos más destacados fue su campaña en Filipinas, pues su valerosa participación destruyendo posiciones japonesas ayudó de cierta forma a liberar al país de la ocupación nipona, lo que a su vez sirvió para apuntalar la independencia de Filipinas en 1946. Podía decirse que la osadía de los mexicanos sorprendió a los mismísimos aliados, pues ni siquiera ellos se atrevían a meterse a la boca del lobo. El Escuadrón 201 recibió reconocimiento internacional por su desempeño y valentía. Sus pilotos fueron condecorados tanto por el gobierno mexicano como por los Estados Unidos, y se les atribuyeron numerosos logros en combate. Además de su contribución militar, el escuadrón también destacó por su labor humanitaria, al brindar ayuda a los civiles afectados por la guerra. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Escuadrón 201 regresaron a México como héroes nacionales. Su participación en el conflicto ayudó a modernizar la Fuerza Aérea Mexicana y sentó las bases para el desarrollo de la aviación militar en el país. Además, fue en este periodo cuando se instauró el servicio militar como obligatorio. El legado del Escuadrón 201 perdura como un símbolo de valor, patriotismo y solidaridad mexicana durante la Segunda Guerra Mundial. Agente 10B.
No muchos lo saben, pero en México, al igual que en Estados Unidos, el gobierno cuenta con un servicio de inteligencia, de cuyas filas surgió un héroe sin nombre, a quien se le atribuye nada más y nada menos que haber evitado que los norteamericanos invadieran a México. Este agente secreto era conocido como simplemente 10B, quien surgió de las filas del Servicio de Inteligencia Mexicano. Durante la década de 1920, México y Estados Unidos mantenían una tensa relación debido a las políticas nacionalistas que afectaban los intereses de las grandes corporaciones extranjeras en el territorio mexicano. Aunque pareciera un chiste, pero el gobierno estadounidense consideraba a México como una amenaza comparable a la lejana Rusia, pues decía que la administración de Plutarco Elías Calles era considerada como bolchevique. Además, se creía que México estaba expandiendo las doctrinas comunistas en América Latina y en el sur de Estados Unidos. En ese contexto, se planeaba una posible intervención militar en México, pero ¿cuándo no? Sin embargo, gracias al agente 10B, quien filtró documentos confidenciales de la embajada estadounidense al presidente Calles, se logró evitar un conflicto de mayor magnitud. Se desconoce la identidad y nacionalidad exacta del agente, pero se sabe que escribió más de 300 informes con información clasificada. Entre los documentos filtrados se encontraban los planes de colores, que detallaban ataques e intervenciones militares contra Cuba y Centroamérica, así como miles de memorándums con mapas y cartas del Departamento de Estado y de Defensa de Estados Unidos. Fue justamente por uno de estos memorándums fechado al 9 de febrero de 1927 cuando 10B comunicó lo siguiente: el presidente estadounidense Calvin Coolidge ha decidido invadir a México, poniendo en operación el Plan Verde. Le informo que en la Casa Blanca se están ultimando todos los preparativos para desarrollar una nueva política sobre México. Durante las 2 semanas entrantes del presente marzo, se llegará hasta la intervención militar, ya que se ha sacado para su estudio el Plan Verde. Informa respetuosamente 10B. Gracias a uno de estos memorándums, el presidente Calles supo que el presidente estadounidense Calvin Coolidge había decidido invadir a México. Calles tomó una medida arriesgada y envió una copia de los documentos directamente a Coolidge, junto con una nota en la que declaraba: los siguientes documentos fueron entregados a las autoridades mexicanas sin haber sido solicitados. Como gesto de buena voluntad, los regresamos. A raíz de estas filtraciones, se iniciaron negociaciones bilaterales entre ambos países y se estableció una línea secreta de comunicación entre el Palacio Nacional y la Casa Blanca. Para estas alturas, el gobierno estadounidense tenía una fuerte red de espías en todo México y sospechaban que varios de sus archivos estaban siendo filtrados, pero a pesar de todo eso y de hacer varias limpiezas de personal, nunca se dio con el misterioso 10B. Finalmente 10B envió su último informe en mayo de 1927 y desapareció por completo, sin que hasta la fecha se conozca su identidad. Sin embargo, su papel fue crucial en la historia de México y en la defensa de la soberanía nacional frente a una posible intervención gringa. Hipólito Mora. Hipólito Mora fue una figura reconocida en México debido a su participación en el movimiento de autodefensas en el estado de Michoacán. Su historia es un reflejo de la lucha contra el crimen y la violencia que ha afectado a varias regiones del país. Mora nació el 6 de mayo de 1953 en La Ruana, una pequeña comunidad en el municipio de Buenavista, Michoacán. Durante muchos años, Michoacán ha sido escenario del conflicto entre grupos delictivos, lo que generó altos niveles de inseguridad. En 2013, Hipólito Mora decidió tomar acción frente a esta situación y se unió a un grupo de ciudadanos que formaron los Autodefensa, un movimiento surgido con el objetivo de proteger a las comunidades locales de la violencia del crimen organizado. Las autodefensas estaban compuestas principalmente por agricultores, ganaderos y personas comunes que habían sufrido los estragos de la delincuencia. Bajo el liderazgo de Mora, las autodefensas lograron expulsar a varios grupos de criminales de la región, recuperando el control de varias comunidades que estaban bajo el dominio de los cárteles. La lucha de Mora y las autodefensas atrajeron la atención de los medios nacionales e internacionales y se convirtieron en un símbolo de resistencia contra la violencia. Sin embargo, la situación se complicó cuando surgieron conflictos internos dentro del movimiento y se generaron disputas por el control del territorio. Esto llevó a enfrentamientos violentos entre diferentes grupos y a la detención de algunos líderes, incluido Hipólito Mora.
Después de pasar un tiempo en prisión, Mora fue liberado en 2016 debido a la falta de pruebas en su contra. Aunque su participación en las autodefensas concluyó, su lucha por la justicia y la seguridad en Michoacán dejó una huella significativa en la conciencia pública. Hipólito Mora se convirtió en una figura respetada y admirada por muchos mexicanos, que valoraron su coraje y determinación para enfrentar a los grupos delictivos. Su historia es un recordatorio de las difíciles circunstancias que enfrentan las comunidades en las zonas afectadas por la violencia, así como la importancia de la participación ciudadana en la búsqueda de soluciones. A pesar de los desafíos y los obstáculos encontrados en su camino, Hipólito Mora se mantuvo firme en su lucha por la paz y la seguridad en Michoacán. Lamentablemente, después de todo este tiempo y a pesar de varios llamados a brindarle más protección, Hipólito Mora fue ultimado junto a sus 3 escoltas, sin que a la fecha haya algún detenido, por lo que su historia tristemente representa lo difícil que es buscar la justicia en México, pues eso te puede llevar a la tumba. Sin embargo, el legado de Hipólito seguirá vivo en quienes desean que la justicia y la paz prevalezcan en México. El rancho San José, ubicado en Tamaulipas, era propiedad de Alejo Tames Garza. Don Alejo, como era conocido por sus amigos, familiares y trabajadores. En el lugar se manejaba la pesca, agricultura y ganadería. Sin embargo, un 13 de noviembre del 2010, Don Alejo fue amenazado por un grupo de hombres envalentonados por sus armas largas, los cuales le exigieron que les entregara la propiedad en menos de 24 horas de manera voluntaria, o ellos la tomarían de todas formas con la fuerza. Con la advertencia recibida, Alejo comenzó a idear su plan para recibirlos como se merecían, pues su rancho era el sueño de su vida, fruto de su esfuerzo y trabajo. Así que la primera y más importante acción sería dar la orden a sus empleados de abandonar la finca, dejar sus labores, ya que este les daría el día libre. De igual forma, su familia tendría que abandonar el hogar momentáneamente, quizás sin recibir una explicación exacta de Alejo. Así que todo estaba listo. El septuagenario se sentó a esperar pacientemente, hasta que la agrupación de la última letra se presentó en el lugar ese mismo 13 de noviembre por la noche. Los rechinidos de las llantas de camionetas se escucharon afuera del rancho San José. Los narcos habían llegado para tomar la propiedad, tirando primero al aire como advertencia, esperando a que Alejo y todos los que ahí habitaban desalojaran la propiedad despavoridos. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, pues don Alejo Garza respondió con una refriega de balas, empezando una feroz batalla. Alejo se atrincheró, con armas en cada una de sus puertas y ventanas, con una cantidad de municiones inferior a la de sus contrincantes. A pesar de todo eso, la Secretaría de Marina contabilizó 4 criminales caídos en el enfrentamiento. 2 más fueron heridos por las balas. Los marinos que llegaron a brindarle auxilio hallaron a don Alejo Garza Tames en la puerta del baño de su cuarto, donde fue alcanzado por los criminales e inmediatamente ejecutado de un tiro en la cabeza. Los días siguientes, la prensa dio cuenta de lo que había pasado en ese lugar: paredes destrozadas por las balas, ventanas y puertas que sucumbieron ante las granadas en la explanada, numerosos casquillos yacían en la tierra, mientras que los árboles daban cuenta de la batalla que libró don Alejo, despostillados por las balas que reventaron desde sus escopetas. Ahora es su esposa e hijas quienes mantienen el rancho en pie. La hazaña ha sido contada no solo de boca en boca entre la gente del pueblo, pues también llegó a los oídos de propios curiosos y extraños de la mano de cineastas, músicos, influencers e incluso llegó a los cómics. Todos ellos impresionados por la bravura de Alejo Garza. Y si me dejan opinar algo, definitivamente los corridos tumbados deberían hablar más de gente como don Alejo y menos de gente deshonesta. Más una vez le digo que no vamos a llevar ningún pinche prisionero. ¿Ya sabe cómo trabajo? Y vamos a empezar el show. El ejército mexicano es una institución de claroscuros, pues mientras se ha visto involucrado en momentos polémicos en la historia del país, también es una de las instituciones más respetadas por una buena razón, ya que todos los días la milicia se juega la vida para que la población no quede totalmente indefensa ante el crimen. Por lo que ser militar en México es motivo de orgullo para los ciudadanos.
Sin embargo, de entre lo malo o bueno que pudieran tener las Fuerzas Armadas, surgiría un elemento que destacaría de entre los demás, y a pesar de su estatus anónimo, se haría de un nombre en la historia debido a sus métodos no convencionales para combatir a los criminales. El Marino Loco fue un miembro de la Marina Mexicana que ganó reconocimiento a nivel nacional por sus intrépidas acciones contra el crimen organizado en el país. Estaba estacionado en el estado de Tamaulipas, una de las zonas más peligrosas de México, y en sus esfuerzos por combatir a estos grupos criminales, cobró notoriedad por perseguir a sicarios y cabecillas con extrema violencia, así como utilizar las redes sociales para lanzar mensajes amenazadores contra de los criminales, dándoles una probada de su propia medicina, y convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza de varios narcotraficantes, que jamás pudieron recuperarse de las humillaciones que este elemento les hizo pasar, por lo que muchos de ellos ofrecieron grandes sumas de dinero por su cabeza. Y no era para menos, pues el Marino Loco causó graves estragos en diversos grupos criminales, pues este atacaba a su orgullo y a su corazón. Primero hay que atacar a su corazón. Sometiéndolos a realizar actos vergonzosos, allanó una casa perteneciente a un cabecilla del cártel conocido como El Mimido, a quien vistió con ropa de mujer y lo hizo que se besara con sus sicarios, mientras el Marino Loco hacía mofa de ellos. También llegó a destruir pertenencias de valor sentimental, como cuando ingresó a la casa del cabecilla del cártel en Tampico y se llevó las cenizas del padre del narcotraficante, además de los brutales castigos que propinaba a los maleantes con un martillo machacador de carne, lo que también le valió el apodo del comandante Thor. El Marino Loco gozaba de atormentarlos psicológicamente. Esto le causó grandes problemas con la propia Marina, pues sus conductas fueron consideradas ilegales y antisociales, muy poco ortodoxas. Sin embargo, los mismos funcionarios reconocieron que los resultados hablaban por sí mismos, pues el Marino Loco fallaba muy pocas veces en encontrar un objetivo, pues este siempre prefería un enfrentamiento en lugar de hacer detenciones. A pesar de todo eso, el equipo del Marino Loco logró una serie de importantes capturas y aseguramientos de efectivo, drogas y armas, que deterioraron gravemente las operaciones de los cárteles del narcotráfico. A pesar de lo mediático de su persona, el Marino Loco sigue llevando su vida en el completo anonimato, y actualmente se desconoce si continúa activo o si se encuentra retirado. Sin embargo, la leyenda parece seguir viva, ya que ha habido reportes donde narcotraficantes han sido vestidos con ropa interior de mujer. A pesar de la naturaleza controvertida de sus tácticas, el Marino Loco fue un verdadero héroe para muchos mexicanos, quienes lo vieron como un símbolo de esperanza y coraje frente a la violencia y la corrupción. En un mundo donde la mayoría busca su propio beneficio, hay personas que extienden una mano amiga sin esperar nada a cambio. Son héroes invisibles, cuyos actos desinteresados iluminan los rincones más oscuros de la humanidad. Pueden ser tus vecinos, amigos, familiares o incluso extraños que se cruzan en tu camino. No hacen ruido ni buscan reconocimiento, simplemente se dedican a ayudar a otros de manera silenciosa y humilde. Aprendamos de su ejemplo y nunca olvidemos sus hazañas. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, así como activar la campanita de notificaciones. Además, no olvides escribirme tu opinión, ya que estaré contestando todos los comentarios. También me haría muy feliz que me recomendaras ideas para nuevos videos. Así que no olvides que yo soy Everco y aquí contamos historias.